Mis queridos amigos, aquí estamos nuevamente para otro estudio, versículo por versículo, de la carta de San Pablo a los Romanos. El Señor nos ayude por su misericordia y nos permita seguir estudiando esto mucho tiempo más, porque en estas cosas está la esperanza de nuestra alma. Lo que vamos a estudiar hoy es la segunda parte del capítulo primero. Yo ya había grabado un estudio sobre esto, pero tenía algunas fallas y entonces decidí rehacerlo. O sea que esta es una segunda edición del comentario a la segunda parte del capítulo 1 de la carta a los Romanos. Habíamos quedado en el versículo 15, donde el apóstol estaba expresando su deseo de visitar a los hermanos de Roma. Pero ahora en el versículo 16, el apóstol entra en materia. Él ahora se va a referir a lo que justamente le interesa compartir con ellos, su fe en Cristo. Él quería que al llegar a Roma no lo vieran extraño o hereje o no lo vieran como un cismático. Él quería que conocieran su manera de predicar el Evangelio. Esto porque, como pasa con todos los santos de Dios, se habían levantado muchos enemigos, hombres indeseables, pero tenían la arrogancia de levantarse contra el apóstol y habían difundido muchas mentiras acerca de él. Por eso el apóstol dice: quiero visitaros, quiero estar con vosotros, y quiero que oigáis de mi propia boca el evangelio que predico entre los gentiles. Pero él se adelanta con una carta, como para ir preparando el camino. El apóstol Pablo era un conocedor del alma humana y sabía cómo tratar con los devaneos de la mente de los hombres. Comienza diciendo así: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mis amigos, habría para escribir un libro del contenido de este pasaje, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero vamos a destacar algunas cositas. Pablo no se avergüenza del Evangelio. Los hombres trataron de humillarlo de todas maneras. En Listra lo apedrearon hasta que lo dejaron como muerto. Fue encerrado en cárceles, fue azotado, fue insultado. No faltó nada que inventaran los ángeles y los demonios que no cayera sobre el apóstol Pablo para hacerlo desistir de su camino. Pero él siguió adelante sabiendo en quién había creído y sabiendo que era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Él no se avergüenza del Evangelio. A ver, ¿por qué no se avergüenza del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Hermanos, no hay en el mundo otra doctrina de la que se pueda decir que es poder de Dios para salvar al hombre, para salvar a todo aquel que cree. Que haya doctrinas que pretenden salvar al hombre, pero que no lo salvan, sino que lo arrojan a un pozo más hondo de perdición, eso sí, hay muchas. Donde quiera que usted vaya, se encuentra con estos productos de la mente humana. Pero el Evangelio no es producto de la mente humana. El Evangelio desciende directamente de Dios, es revelación de Dios. El ser humano nunca podría haber concebido algo tan perfecto como el Evangelio. Es algo que solo Dios puede hacer. Y al precio que Dios tuvo que pagar para hacerlo. El precio no es nada más ni nada menos que la sangre, la vida de su Hijo unigénito al morir en la cruz del Calvario. Es salvación a todo aquel que cree. Del judío primeramente y también del griego. Del judío primeramente porque, claro, a ellos les fue revelado primero, eso es todo. Pero también a los gentiles.
Y hablar de judíos y de griegos es hablar de todo el mundo, porque en el pueblo de Dios, el Israel antiguo, ellos no veían que había más que dos pueblos en el mundo, los israelitas y todo el resto del mundo, o sea, las gentes. Aquí dice griegos porque el griego era la lengua franca de aquellos tiempos, la cultura griega anterior a la romana, pero que invadió la cultura romana, por eso hablamos de cultura greco-romana. El idioma griego se había impuesto en todo el imperio. Y entonces dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese pasaje, mas el justo por la fe vivirá, viene del libro de Habacuc. Habacuc estaba pasando por una gran tribulación, pero él confiaba en Dios y sabía que confiando en Dios él encontraría el camino de salida. El justo vive por la fe. El justo camina por la fe. El justo habla por la fe. El justo emprende trabajos, proyectos por la fe en Dios, confiando que Dios va a guiar cada paso. El justo se levanta a la mañana y le dice a Dios, Señor, tengo esto planeado para hoy, pero lo pongo a tus pies para que tú decidas si voy a hacer esto o alguna otra cosa. Se entrega completamente a Dios y confía en que Dios lo guía a cada momento. Eso es vivir por la fe. Cuando nosotros confiamos en Dios por medio del Evangelio, aprendemos a dejar todas las cosas en manos de Dios. Claro que hacemos nuestros planes y vamos adelante y luchamos, pero en todo ponemos primero a Dios. Muchos amigos míos que son de América Central suelen decirme, primero Dios, mañana voy a hacer esto. Primero Dios, el mes que viene estaré en tal lugar. Me gusta esa expresión, me gusta. En mi país solemos decir, si Dios lo permite, es exactamente lo mismo. Pero aquello de poner primero a Dios, eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. El justo camina por la fe, no camina por la vista, porque el justo sabe que la vista es engañosa, las apariencias de las cosas pueden engañarnos. Yo digo, miro por la ventana y veo que por la calle pasa un carro. ¿Yo he visto el carro que pasa? ¿O el automóvil que pasa? No, solo he visto el color de la pintura con que está pintado, es lo único que he visto. Todo lo demás está por debajo de la pintura. Entonces yo he visto la apariencia de un carro o de un automóvil, pero no he visto realmente al automóvil. Pero yo identifico esa apariencia con un automóvil. ¿Qué pasa si eso fuera solamente papel pintado que pasa por afuera? Y yo diría, eso es un automóvil. No, no es un automóvil. Es una apariencia de automóvil, pero adentro está vacío. Es como las cosas que aparecen en el cine. Esos monstruos, esas ciudades que se derrumban. Eso, nada de eso es real. Son cosas hechas con programas en la computadora y también hechas con papel y cartón, que semejan a aquellas cosas e impresionan como aquellas cosas, pero no son realidad. Y ocurre que nuestros ojos naturales no ven las cosas de Dios, ni ven lo que está más allá de las apariencias, pero la fe nos ayuda a ver más allá, tan solo por creer lo que Dios dice. Voy a decir alguna palabra más sobre la justicia de Dios. Dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio, que es aceptado por fe, podemos ver el carácter de Dios. El carácter de Dios fue revelado a los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo.
San Juan dice en el primer capítulo de su libro, de su evangelio, en el versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De modo que cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él ejemplificó lo que es Dios, porque Él mismo era Dios en la carne. El milagro eterno de la encarnación que nunca llegaremos a entender. Pero ahí estaba Dios hablando con nosotros, porque Él nos ama y quería estar con nosotros, y vivir con nosotros y sufrir con nosotros, y tomar todos nuestros pecados sobre Él y llevarlos a una cruz y clavarlos allí. Entonces, mirando a Jesús, veo a Dios. Veo el amor infinito de Dios, su paciencia, su misericordia, su gracia. Veo cuánto el Señor está dispuesto a hacer por mí. Pero para eso hace falta tener fe en Cristo. Porque si no tengo fe en Cristo, leo la historia de Jesús y digo: no, vaya, todo eso es un cuento, déjame. No. No es un cuento, hermanos. Jesús es vida de Dios para nuestra alma. Conocer a Jesús es muy diferente de no conocerlo. Yo conocí al Señor hace casi 50 años. Mi vida cambió como del día a la noche y sigue cambiando. Ahora ya estoy viejo, jubilado hace una cantidad de años. Pero mi vida sigue cambiando de gloria en gloria, como quien está mirando con sus propios ojos su majestad. Volveremos sobre esto. Ahora el apóstol Pablo quiere ir desgranando su mensaje. Y él encuentra muy oportuno comenzar su mensaje declarando que como seres humanos, hijos de Adán, aquel que cayó en el Edén, todos somos pecadores. Todos estamos necesitados de salvación. Sin la salvación que Cristo da, somos desechos humanos en este mundo. No importa cuán famosos lleguemos a ser, no importa cuánto dinero tengamos, no importa cuán religiosos seamos, cuánto nos golpeemos el pecho y cuántos escalones subamos de rodillas para cumplir una supuesta promesa. Nada de eso tiene importancia. Es la fe lo que tiene importancia, la fe que se aferra de las palabras de Dios y las hace suyas y las vive. Eso es lo que vale. Pero para llegar a eso es necesario negarnos a nosotros mismos. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, déjese de esos pensamientos raros de su cabeza. Todo eso es pecado humano. Niegue todo eso y venga conmigo. Y no se olvide de cargar su cruz. Cada uno de nosotros ha nacido con una carga que llevar, con una cruz que llevar, que el Señor la ha permitido por amor a nosotros, porque por causa de esa cruz aprendemos a confiar más en el Señor. Dice en el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por tanto, no tienen excusa. Empieza diciendo el apóstol Pablo que el apartamiento de Dios, la ignorancia voluntaria de Dios, es el principio del pecado. Por ahí empezamos. Al dejar a Dios de lado, somos como el niño que se suelta de la mano de su padre y empieza a correr en una multitud. Yo tengo 4 hijos y les puedo decir que cada vez que ocurría algo así con uno de mis hijos, yo ponía en acción todas las fuerzas de mi ser para correr detrás de él y buscarle hasta que lo encontraba.
Que no es extraño que un niño atraído por alguna cosa corra en el momento y usted lo pierda de vista en la multitud. Y usted va a correr hasta que lo encuentre. Así ha hecho Dios con nosotros. Nosotros nos hemos apartado de Él. Y hemos corrido entre la multitud de este mundo, pero el Señor nos sigue con corazón anhelante tratando de traernos de vuelta. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mis queridos amigos, Dios no se mantuvo en el cielo encerrado en una cueva. Él trató de estar con nosotros todo el tiempo y de manifestarse a nosotros de mil maneras. Él visitaba a Adán y a Eva en el Edén todos los días, como dice la Biblia. Pero habiendo ellos desobedecido y habiendo comido de aquel fruto que no les era dado comer, ya no pudieron vivir en aquel lugar porque el pecado había entrado en su corazón. Fueron quitados del huerto, pero Dios seguía visitándoles cuando venían a adorar a la puerta del Edén. Y como dice Pablo en el libro de los Hebreos, Dios de muchas maneras y en otros tiempos se ha manifestado a nuestros padres por los profetas y en estos posteriores días se ha manifestado por el Hijo, a quien hizo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hermanos queridos, Dios nunca ha quedado sin un testigo en este mundo. Desde la misma creación, desde la entrada del pecado a este mundo, siempre ha habido siervos fieles que hablaron en el nombre de Dios. Además, las cosas que no podemos ver de Él, su poder eterno, su divinidad, se hacen visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas. ¿Quién puede mirar la naturaleza y no pensar que una mano inteligente ha hecho todo esto? Los hombres, en su afán de apartarse de Dios, se inventaron una religión sin Dios, a la que llaman evolución. Es una religión científica que cree en el no Dios. Cuando usted estudia a fondo esa doctrina, usted ve que el Dios de ellos, en el fondo, son ellos mismos. Se ponen a sí mismos en lugar de Dios. Usan su criterio por encima de las palabras de Dios. Ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Quién puede apartarse de las palabras de un gran maestro sin caer en la ignorancia? Dios nos creó. Es nuestro creador, es nuestro Padre, es el que guió nuestros primeros pasos. De Él aprendemos, de Él recibimos gracia sobre gracia, pero si nos apartamos de su conocimiento, si rechazamos su palabra y queremos poner en lugar nuestra propia invención, ¿en qué vamos a caer? Como dice aquí, en las tinieblas. Pretendemos ser sabios, pero nos transformamos en necios. ¿Y cómo se ve esa necedad? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como rechazaron a Dios, sus temores los llevaron a fabricarse otros dioses. Cuando vieron que no podían parar el viento, cuando vieron que no podían detener el sol, cuando vieron que no podían luchar con las olas en alta mar, cuando vieron que no sabían en qué momento entraría en erupción un volcán o temblaría la tierra, entonces comenzaron a deificar las cosas. Y se hicieron imágenes de hombres, se hicieron imágenes de reptiles. Entre los egipcios era común la adoración de dioses en forma de animales. Fíjense, el que fue creado
como la corona de la creación, después de los animales y las plantas y todo, y que fue puesto para gobernar toda la tierra, según dice el libro de Génesis, ahora se somete humildemente a animales y cosas a los que atribuye poderes mágicos tan solo por no seguir al Dios de los cielos, que continuamente se le está revelando a través de la naturaleza y a través de sus siervos en este mundo que les anuncian el Evangelio. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Ahora bien, veamos cuáles fueron las consecuencias de este cambio. Dejar al Creador para adorar ídolos. ¿Puede un ídolo enseñarme algo? ¿Puede una serpiente de madera, un dragón de oro, hablar a mi corazón y darme alguna sabiduría? ¿Puede una estatua de un hombre muy apuesto al que llaman Zeus caminar conmigo? No, tiene piernas pero no camina. ¿Puede ver lo que yo tengo en la mano? No, tiene ojos pero no ve. ¿Puede oír mis ruegos? ¿Qué va? Tiene oídos pero no oye. Ahí está la necedad del hombre. Entonces, al atenerse a esos dioses mudos y sin vida, el hombre cayó en la bajeza de sus propios instintos. Por eso Dios dice en una manera figurada, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mis queridos amigos, el hombre no fue creado para la inmundicia. No fue creado para la rebelión ni para la desobediencia. El hombre no fue creado para las guerras ni para las matanzas. No. El hombre fue creado para una vida de santidad junto a Dios en el control de la naturaleza. Pero en lugar de hacer eso, el hombre comienza a actuar contra la naturaleza, contra su propia naturaleza, contra su propio cuerpo y contra la naturaleza que lo rodea. Por eso hoy el mundo es un foco de corrupción. El mundo hoy en día no es más que un gran basural en el cual nos movemos como gusanos. Sigue diciendo, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mis amigos, hasta aquí el comentario de estos 17 versículos que nos quedaban de Romanos. En estos versículos hemos visto hasta qué punto ha llegado el hombre en su caída, en su desobediencia de Dios, y cuán grande es su necesidad de salvación. Tan grande es la caída del hombre que no hay otro hombre que pueda librar a su hermano ni librarse a sí mismo de semejante caída. El profeta Isaías ya decía
por allá, por el siglo VIII antes de Cristo, que la tierra se enfermó y se contaminó debajo de sus moradores porque ellos quebraron el pacto eterno con Dios. Por eso la tierra se infectó de mal y sus moradores fueron disminuidos. Entonces es necesario que aceptemos esto para poder seguir adelante. Todo el problema comienza con nuestra necesidad. El Señor ve más allá de nuestro error, ve más allá de nuestro pecado y ve la necesidad terrible de nuestra alma anhelante. Algunos quieren cubrir ese anhelo con diversiones, con vicios. Pero mis queridos hermanos, la sensación de que algo está mal nace de la conciencia que es iluminada por el Espíritu de Dios. Y contra eso no hay ningún antídoto, ningún antibiótico. El hombre sabe que las cosas están mal, pero entonces siguen uno de dos caminos. Unos tratan de aturdir su conciencia en el alcohol, en los vicios, en la promiscuidad y en todas esas cosas que el apóstol condena aquí. Otros, en cambio, reconocen su condición y buscan un remedio. ¿Y dónde lo encuentran? Quizá andan vagando por aquí y por allá, pero un buen día el Señor se les manifiesta y ellos encuentran que el remedio está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir analizando estas cosas en los temas que vendrán. Este es tan solo el comienzo. Aceptemos esta realidad, aceptemos que somos pecadores y que necesitamos ser redimidos. Aceptemos que necesitamos una palabra que esté muy por encima de la nuestra y dejemos de lado los dichos de los hombres, de esos que se dicen sabios, porque la palabra de Dios me hace saber que son necios y no tienen nada que decirnos que pueda salvar nuestra alma. Solo la palabra de Dios tiene el mensaje correcto. Hasta aquí hemos llegado, mis queridos hermanos. Vamos a terminar con una oración y nos despedimos hasta nuestro próximo estudio, que tendrá que ver con los primeros versículos del capítulo 2 de la carta de San Pablo a los Romanos. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar estos versículos, unos pocos versículos, pero que nos hacen ver a las claras cuáles son las consecuencias de apartarnos de ti. Y sabemos que el mundo entero se apartó de ti, Señor, y blasfema tu nombre. Sabemos, Señor, que no hay salvación en nosotros, sino una gran necesidad. Por eso te agradecemos por este mensaje que llega a nuestro corazón y nos pone en contacto con Cristo. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amigos. Nos seguiremos viendo entonces en nuestro próximo estudio.